hacían fiesta y empezaban a repartir el botín, lo que habían obtenido entre el pueblo. Lo mismo hace referencia el apóstol Pablo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Él ha regresado victorioso de su batalla contra el pecado y dice que nos ha dado dones. Jesucristo vuelve de la victoria realizada en la tierra y ahora está regalando dones a los suyos. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí se refiere a la obra redentora de Cristo. ¿Sí? Nos está diciendo, el Salmo dice, subió a los cielos. Pero para poder subir significa que primero descendió. Como nuestro Señor nos habla de cómo nuestro Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como dice la palabra, sino que se humilló a sí mismo tomando la forma de hombre. Y aún como hombre, se sometió a la muerte más cruenta que pudiéramos imaginar. Todo esto es parte de lo que Dios hizo, y lo hizo por nosotros, por cada uno de los integrantes de su cuerpo, de su iglesia. Y esto es lo que debe motivarnos aún más a fortalecer esa unidad que tenemos entre nosotros. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió es el mismo que subió. Si Cristo no hubiera ascendido a los cielos después de su muerte y su resurrección, estaríamos perdidos como si no hubiera venido al mundo. También hay una porción de la palabra que dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La resurrección de Cristo es la prueba del poder de Dios y la culminación de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Cristo es Señor sobre todas las cosas. Él regresó al cielo, dice, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice, para que delante de Él toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, los ángeles y todos los ejércitos, en la tierra, los hombres, los reyes y todos cuantos vivimos en la tierra, en las aguas y debajo de la tierra. Cualquier cosa que pudiéramos imaginarnos está sometida ante la voluntad y el poder de Cristo nuestro Señor. Todas las cosas le han sido sujetadas bajo sus pies y bajo su autoridad. Por eso nosotros hemos rendido nuestras vidas delante de nuestro Señor y nos hemos sometido bajo la autoridad de Cristo. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí el apóstol Pablo nos habla de algunos de los dones específicos que Dios ha dado a su iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y empezamos a mencionar algunos de ellos, los apóstoles, como el apóstol Pablo, que fue a donde el evangelio no se había predicado antes, y fue y predicó. Dice que la característica principal de un apóstol es que fue testigo de primera mano del ministerio de Cristo y escuchó directamente del evangelio. En el libro de Hechos, cuando se da, creo que es el capítulo 2 de Hechos, cuando se da que eligen a quien había de ser el sucesor de Judas, ahí establecieron bien cuáles eran las características. Dice, bueno, de los que hemos estado presentes y que fuimos testigos de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, vamos a elegir a uno para que venga y tome el lugar de Judas. Entonces, esa es como la definición de un apóstol. El caso del apóstol Pablo es un poquito diferente. Pablo no fue testigo directo, presencial, de toda la obra de Cristo que nos narran los evangelios. Sin embargo, Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo allá en el camino se me fue el nombre, iba a decir Emaús, pero no es esa. A Damasco. Muy bien, muchas gracias. Cuando Pablo iba camino a Damasco y que el Señor Jesucristo
se pone en su paso, en su camino. Y entonces Pablo tiene ese encuentro. Y de acuerdo a lo que nos narran los evangelios y lo que nos narra el mismo Pablo en sus escritos, él nos habla de ese encuentro que tuvo con Cristo en varias ocasiones quizá, y que le fue transmitida la palabra de Dios de manera directa. Por eso Pablo es un apóstol y él mismo se nombra o se presenta a sí mismo como apóstol. Pablo se autodenomina el más pequeño de todos por su pasado, porque él reconoce, pues él había sido perseguidor de la iglesia y él mismo se reconoce como indigno, mas sin embargo, gozosamente proclama la palabra de Dios. Ven, el otro oficio que menciona aquí Pablo es el de profetas. Los profetas son quienes interpretan las cosas de Dios, quienes dan a conocer al pueblo la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento teníamos profetas, y quienes fueron de hecho, quienes escribieron buena parte del Antiguo Testamento, de los libros del Antiguo Testamento, los profetas, quienes tenían un encuentro directo con el Señor, escuchaban su palabra y ellos revelaban al pueblo la voluntad de Dios. En cierto sentido, todos nosotros hemos también sido llamados a ser profetas. Yo no sé si usted lo sabía, pero también usted ha sido llamado a ser un profeta. Pues nuestra tarea es dar a conocer a otros la voluntad de Dios. La voluntad que ya ha sido revelada en su palabra y que Dios a través de su Espíritu Santo nos da el entendimiento, nos da la comprensión de su palabra y nos ha dado la tarea de transmitirla a los demás. A quienes viven a nuestro alrededor deben de saber lo que Dios espera de los hombres y nosotros debemos ser el instrumento para dar a conocer ese mensaje. Por eso también somos nosotros profetas. Evangelistas son quienes explican el mensaje de la salvación de Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión. Toda la obra redentora de Cristo la dan a conocer a quienes no conocen de Dios, a quienes no han escuchado de Él. Sin duda, hay personas a quienes Dios les ha dado un don especial y una misión específica para proclamar su palabra a los no creyentes. Podríamos empezar a mencionar algunos muy famosos, como Billy Graham, Luis Palau, personas a quienes Dios ha utilizado grandemente para proclamar su palabra. Pero bueno, estos son solamente algunos muy famosos. Hay tantas personas más a quienes Dios utiliza de una manera poderosa para proclamar su palabra, quienes les ha dado una misión especial de proclamar el Evangelio. Sin embargo, no hay que quedarnos ahí, porque todos, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio. El llamado de Cristo, la misión que Cristo nos ha encomendado como parte de su iglesia es ir y proclamar el Evangelio a toda criatura. No era algo que solamente estaba para los 12 discípulos o quienes estaban ahí presentes, sino para toda la iglesia en general. Ir y proclamar el Evangelio a toda criatura. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Jerusalén, tu colonia, lo que está aquí cerquita, aquí en la ciudad donde tú vives. Tienes que ser testigo de Cristo. En Judea, vete un poquito más lejos. Vete a todo el estado de Nuevo León. En Samaria, en aquellos pueblos que podrían incluso ser enemigos, estar apartados de nosotros, también es necesario proclamar el Evangelio. Dice, y en toda la tierra. Entonces, esa es la misión que Cristo nos ha encomendado como parte de su iglesia. Dice también el mismo versículo que a otros los constituyó pastores y maestros. Los pastores son quienes instruyen y ayudan cuando en la iglesia hay heridas y tentaciones. Los pastores en la antigüedad, bueno, no en la antigüedad, aún en nuestros días, los pastores pues son quienes cuidan a los rebaños, a las ovejas. No solamente los cuidan, sino que están con ellos, los acompañan mientras se alimentan, los dan de comer. Y un pastor es lo que hace con su iglesia, lo alimenta espiritualmente. Los maestros enseñan.
Por eso nosotros siempre debemos de dar gracias a Dios por la vida de nuestros pastores y por nuestros hermanos, a quienes el Señor les ha permitido comprender mejor su palabra y les ha dado facilidad de compartirla y enseñarla a otros. Damos gracias a Dios por ello. Y siempre debemos de tenerlo en nuestras oraciones para el que el Señor los siga utilizando, que les siga dando palabra, que les siga dando comprensión y entendimiento de su palabra, para que nosotros podamos seguir siendo nutridos. Y a lo mejor también en algún momento nosotros también ser maestros. Y tenemos que ser maestros. A lo mejor no les va a tocar venir a pararse aquí al frente a todos, pero sí les va a tocar ser maestros para sus hijos. Enseñarles a sus hijos la ley de Dios, sus mandamientos, lo que Dios quiere de nosotros. Ser maestros para con sus familiares que no conocen de Cristo, para con sus vecinos, sus compañeros de trabajo, quienes están a su alrededor. Nosotros también tenemos que ser maestros, porque de alguna manera Dios nos ha permitido comprender quizá un poco más de la voluntad de Dios, de lo que Él enseña en su palabra. Y entonces con eso viene para nosotros también una gran responsabilidad de poder enseñarle y transmitirle a los demás. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué es que Dios ha venido a derramar estos dones a los hombres? ¿Para qué es que Dios ha constituido a algunos profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas? Pues para perfeccionar a los santos, para que podamos crecer. Cristo ha dado a su iglesia funcionarios que ayudan y preparan a los creyentes, porque cada miembro de la iglesia es un ministro. El propósito de Dios no se va a realizar en el templo. No es aquí donde estamos cumpliendo la voluntad de Dios, es parte de, porque venimos, adoramos a Dios, agradecemos, reconocemos su grandeza, la supremacía que tiene Él sobre todas las cosas y sobre nuestra vida. Pero no solo se debe de quedar aquí en las paredes del templo, sino que debe ser también allá afuera. Y al salir del templo empieza nuestro servicio a Cristo, a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de lo que somos y hacemos. Cuando comprendamos esto, transformaremos nuestro servicio cristiano. Vamos a la última parte, ya la tercera, la madurez en Cristo, versículos del 13 al 17. ¿Alguien que no haya leído, que lea el versículo 13? Para que ya no seamos niños fluctuantes Hasta que- llevados por El 13. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siempre me ha gustado mucho este pasaje. Este versículo nos establece una meta, la línea final donde la carrera de un cristiano concluye. Como cuando empieza una carrera y te dicen, bueno, ¿hasta dónde vamos a jugar una carrera? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Hasta allá, donde está aquella línea. Y entonces pones todo tu esfuerzo, toda tu habilidad, toda tu agilidad, todas tus energías para poder llegar hasta esa línea, para poder concluir la carrera. Y es lo que Dios nos está poniendo a través del apóstol Pablo. Nos dice cuál es la meta, hacia dónde tenemos que llegar. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está grande la meta, está alta, pero es lo que tenemos que tener en mente. Nos establece la visión que como creyentes y siervos de Jesucristo debemos de tener, tanto de manera individual como personas, cada uno de nosotros, como iglesia, de manera grupal, todos en conjunto, hacia dónde tenemos que llegar. Para las organizaciones, a lo mejor usted, si alguien está en alguna empresa, por ahí les ponen en la fábrica cuál es la visión de la empresa. La visión es el enunciado que establece a dónde se quiere llegar. Y algunos dicen ser la empresa distribuidora de productos alimenticios mejor del mundo, algo así, ¿verdad? Es a lo que quieren llegar. Entonces, todas las acciones que hace esa empresa, la manera en la que compra y produce sus productos y presta sus servicios, tiene que contribuir
a lograr llegar a esa visión, ser la mejor empresa distribuidora de alimentos, digamos, tomar un ejemplo. Nosotros como cristianos tenemos también una visión, una meta a la cual queremos llegar. Entonces, cada una de las cosas que hagamos, cada paso que demos, debe de guiarnos hacia esa meta. Llegar a ser como Cristo. Llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Como hijos de Dios, de manera individual, nuestra misión es llegar a ser como Cristo. Y Pablo menciona 4 aspectos de esa visión. La primera es la unidad de la fe. Es decir, tenemos la fe en común. Creemos en nuestro Señor Jesucristo y es algo que nos mantiene unidos, porque tenemos esa unidad. Esto nos va a ayudar a poder llegar a la meta. Unidad en el conocimiento del Hijo de Dios. Nos ha sido revelado a través del Espíritu Santo quién es Cristo y que Él es el Señor sobre todas las cosas y que Él es nuestro Salvador. También eso lo tenemos en unidad, en común, y eso nos va a ayudar a llegar a la meta. Dice, a un varón perfecto. La manera en la que vivió nuestro Señor Jesucristo, sin pecado, en obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos nosotros buscar, llegar a esa condición, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que este cuerpo siga creciendo y edificándose, hablamos de la iglesia, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, debemos de llegar a la unidad de la experiencia salvadora, para que el cuerpo de Cristo cumpla su propósito. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño, dado su inexperiencia o su inocencia, fácilmente puede ser desviado. Tú le puedes decir una cosa y después decirle otra, o alguien más viene y le dice otra cosa, y fácilmente él cambia, porque no tiene una idea clara de hacia dónde va. Y muchas veces como creyentes nos pasa lo mismo. Como no tenemos claro lo que enseña la palabra de Dios, porque no hemos sido lo suficientemente diligentes para estudiarla y para comprenderla, si alguien viene y nos dice algo diferente, fácilmente nos podríamos desviar. Por eso el apóstol Pablo es algo que dice que tenemos que tener cuidado y mantenernos firmes en nuestra fe. Y para eso necesitamos escudriñar bien la palabra de Dios, leerla, comprenderla, meditar en ella constantemente. Y por eso es que cada domingo venimos y escuchamos de la palabra de Dios y tenemos estudios y leemos nuestra Biblia diariamente, o debemos leerla diariamente, para poder saber cuál es la voluntad de Dios. Para poder identificar cuando algo no es conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo que en otras ocasiones lo he compartido también esto, de cómo en los bancos les dicen a los cajeros, tienes que saber identificar cuáles son los billetes falsos. Porque si agarras un billete falso, te lo vamos a descontar a ti. Entonces, ¿cómo le enseñan a un cajero cómo son los billetes falsos? Tendrán un curso de capacitación donde digan, así son los billetes falsos. Son de otro color, son de otro tamaño, son de otro material. No. Lo que les dicen a los cajeros para poder identificar los billetes falsos es cómo son los billetes verdaderos. ¿Sí? Los billetes verdaderos son de este material, tienen esos sellos característicos que te permiten identificar que es un billete real. Si no cuenta con esas características, entonces es un billete falso. Entonces, de la misma manera, nosotros para poder identificar cuando algo no está de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando algo no está conforme a las enseñanzas de su palabra, no tenemos que estudiar cuáles son las enseñanzas falsas. Lo que tenemos que estudiar es cuáles son las enseñanzas verdaderas, para que entonces podamos identificar las falsas. Es
Hay creyentes que tienen o conocen un nuevo concepto y se desvían. Son fluctuantes. Fluctuantes quiere decir que cambian. Que son como un barco que es llevado por el viento de un lado para otro, con cada nueva doctrina. Pero el que busca la verdad en amor no es causa de división, porque el amor es el vínculo de paz. Cada creyente recibe su crecimiento para edificar en amor y cada día presentarse a Dios como sacrificio vivo y agradable, cumpliendo su voluntad. Es importante ser cuidadosos y no dejarnos llevar por falsas enseñanzas. Todo lo que escuchemos debe ser analizado a la luz de la palabra de Dios. De ahí la importancia de leer continuamente su palabra y crecer en el conocimiento de la revelación divina. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bien, nuevamente nos recuerda el apóstol Pablo la necesidad que tenemos como cristianos de estar en constante crecimiento. No permanecer estáticos, sino que estar en constante crecimiento. Viene a mi mente la idea que nos compartía en una ocasión un predicador acerca de cuánto cuesta estar estacionados. ¿Cuánto cuesta estar estacionados y no avanzar? Quizá como cristianos hemos llegado a un punto en el que decimos, pues aquí estoy bien. Ya no necesito seguir aprendiendo, ya sé lo suficiente. ¿Para qué seguir aprendiendo más? ¿Para qué seguir creciendo? Entonces nos quedamos estacionados. Ya sabemos, pero ya no queremos seguir creciendo. ¿Cuánto cuesta quedarse estacionado? Y decía en una ocasión este predicador ahí en la iglesia, en Divino Redentor, cómo él trabajaba en un centro comercial que cobran por hora. De esos que llegas y te dan una tarjeta y cobran por hora, no sé, 15, 20 pesos por hora. En una ocasión metió su tarjeta y la tarjeta se descompuso y al final del día tuvo que ir a la oficina y decir, bueno, la tarjeta no funciona, ¿qué hago, verdad? No, bueno, pues le dieron otra tarjeta y ya él pudo salir sin ningún problema. Sin embargo, él conservó esa tarjeta para ver qué pasaba, ¿sí? La dejó ahí en su cartera. Pasaron 6 meses, después de 6 meses, un año completo, volvió a meter la tarjeta al cajero para ver cuánto costaba o cuánto había acumulado ya en la cuenta esa tarjeta. O sea, cuánto le hubiera costado si se hubiera quedado estacionado un año. Y imagínense ustedes, haciendo la suma de 15 pesos por hora, cuánto hubiera sido en un año más. Una gran cantidad de dinero. Estar estacionados también nos cuesta. ¿Cuánto hemos perdido? ¿Cuánto tiempo nos hemos quedado estancados en una misma situación y no hemos crecido como cristianos? Seguimos con las mismas actitudes, con los mismos ideas. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda que como cristianos debemos estar en constante crecimiento, mejorando. Hay otro dicho que dice también, lo que no mejora, siempre empeora. ¿Sí? Versículo 16. 15. ¿El 15? A ver, el 15. No. La verdad en amor. ¿Sí? ¿El 15 ya está? Bueno, el 16 entonces, perdón. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, este versículo 16 nos habla de la interdependencia, de cómo dependemos entre nosotros, cómo lo que hace uno de nosotros ayuda al otro para poder crecer, para poder ser edificado. Y así es como los engranes dentro de un reloj o de alguna maquinaria. Gira un engrane y hace que el otro engrane gire, y es como funciona la maquinaria. Si falta uno de los engranes, ¿qué pasa? Ya no funciona. Y había un ejemplo por ahí, a lo mejor un reloj, si le falta un engrane, el reloj se va a seguir viendo bonito, pero ya no te va a dar la hora. Ya no funciona. Y entonces a lo mejor como iglesia nos seguimos viendo bonitos, pero si hay un engrane que no está funcionando, si alguno de nosotros no está funcionando, toda la maquinaria
está descompuesta. No está cumpliendo su misión la iglesia. Por eso es importante que la cumplamos. Nos habla de la interdependencia que tenemos como parte del cuerpo de Cristo. Eso significa que cada quien tenemos nuestra parte y nos ayudamos unos a otros a crecer. Versículo 17. Esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Muy bien, el apóstol Pablo, bueno, o terminamos nosotros porque el apóstol Pablo continúa su carta, ¿verdad? Pero terminamos nosotros con este versículo 17, donde finalmente se nos pide hacer un cambio. Hacer un cambio. Ya no ser más como el resto del mundo, sino vivir una vida en comunión los unos con los otros y con nuestro Señor. Amén. Y con esto concluimos. Dios nos está haciendo hoy, el día de hoy, nos hace un llamado a vivir una vida digna del llamado que hemos recibido. Vivamos conforme a lo que hemos recibido, a lo que hemos sido llamados. A vivir en paz y en armonía como hermanos en Cristo, comprendiendo que necesitamos unos de otros para crecer y lograr así nuestra meta de ser como Cristo. Nos necesitamos. Vivamos nuestra vida con humildad, mansedumbre, paciencia y en amor, haciendo uso de los dones que Dios nos ha dado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.